halo terapiya, halo-halo mga emosyon, iayuda estaba na di aton, buen Samaritano. ¿Acorda pa ustedes que Max, cuño Rodolfo Galvez de Barangay Mampang? Aquel ta decía tener artificial leg? Notable que señor Rodolfo ya experiencia double disability. Cortao el su pies por causa na diabetes y en stroke también ele. Por causa en esta condición, ya perdele esperanza antes para vivir. Ya menora su confianza na cuerpo y ya pensa que no haya según él sirve na mundo. Pero por el fuerte amor de su familia, ya dale con él coraje que no debe pensar malo, sino firme acordar que tiene kita Dios, que taui de aton mga deseo y rezo na vida. Halo-halo sakripisyo man el cosa sila ta eksperyensya, pero sabi kita que después el mga pesao pasada na vida, ay tener siempre esperanza para quedar alegre. Por causa na di aton asistensya, ya puede kita koordina mga selyama instrumento del Dios, mga buen Samaritano que con corazón ta ofrece mga serbisyo para na buen del otro. Después el mga cuantos serie de terapia, como cosa ya aconseja con él el doctor, ya resulta na buen recuperación. Ahora que Max, finalmente, ay principio ya hace el artificial leg de Ño Rodolfo. Ahora alegre yo para tener los pies, puede yo caminar para andar en la iglesia, puede, gracias a Dios. Kita como mga persona, ta sinti también kita alegre na cosa ya recibí si Ño Rodolfo. Un indikasyon que su deseo ya contesta el Diyos. Ahora, grande ayuda gayot artificial leg para poderle mobilizar en buenamente. Gracias gayot na mga buen Samaritano. Disperta ele aga sa abla ele kay chene daw gali kasi pag-asa basta chene kita pabida hindi akal mo ya kita cosa pwede ase maskin piang ele kasi chene marapis alegre le baka legal time pwede le kamina. Namaskin ko sa sitwasyon o estado na vida, este programa está abierto el puerta para servir con el de ustedes, halo-halo concerne. Ano lang na ABS-CBN TV Production Department para na propio asistensya. Mientras tanto, este día de domingo, na mes de enero, ta-observa kita el National Backwards Day. Y ahora ay relata kita na un asunto y esta pregunta. Mga kamags, paurong bal Sambuanga o ta adelanta? Sabi se mga komentaryo aki na, opinyon di kamags. Las visiones y opiniones expresadas por el huésped no necesariamente está o refleja con el compañía y la administración. Además, las visiones y opiniones de los netizen gente refleja aquellos del host, programa, la gestión y el network. Asegun con Francis Earl Atilano. Good day mga kamags! Quería man share el di mi opinion about el improvement del diatun syudad. Uno, na mga improvements del syudad, el mall. Ya aumenta el mga visited spots aki di atun syudad. El di atun housing project para na mga victims del guerra, ta pwede usa i el di atun security na syudad, maskin pakimodo, buen bisyaw ya, and hopefully, este year, mas man improve pa este syudad. God bless y ad majorem Dei gloriam. Este tamen el post di Malay Torres Alvarez Agustin. Tataneman progreso el di atun syudad sina question de negosyo de mga malls. Onde-onde lang ta planta, tatene lang tambien diferensya por causa el tráfico amo el tormento ta queda. Amo sa el número 1, debe mira mga opisyal di aton, sistema del tráfico. Y uno pa el limpieza tambien ng mga komunidad. Necesita también pone un poco cambio. Y otro pa también el declaración del no smoking. Maskin niya implementa man el problema, hindi man ta praktisa en los demás vivientes di aton. Amo se el debe pone atensyon para di aton y para na ciudad de Flores. Asegun también con Frederick Daculan. Hi mga kamags! Pwede habla que el di aton ciudad tiene momentum el progreso.
Yan open ya mga malls, yan operate ya el bus terminal, pati mucho pa mga business establishments kaya abri iya konstruhi. Para na diaton mga opisyal de gobyerno lokal, para sintigayot el diaton mga vivientes de Zamboanga el Progreso, debe mas ase sila puerte el dalida del basic social service, especialmente na mga pobre. Gracias y con Dios asea el gloria. Ese también el pahabol opinión di Chet Santos Acurin. Saludo y buen día mga kamags. Quiere lang yo dale poco comento por causa del di aton syudad. Mientras tapihayo con el mga gente ayer na un mall, dol mga pero loco, biraki, biralya, compra aquí, compra allá, ta puede yo imagina mi cuerpo, dol na otro lugar yayo. Puede yo habla que ta progresa ya gane gayot el Zamboanga. Despite the facts que mucho tabla, hindi safe está con este lugar por el mga threat del mga mal elemento de policía. Tiene mga nuevo camino ya abri y ya construir para puede ayudar con el mal situación del tráfico. Mga pulis hace también más que pakemodo, buen el dila servicio. Este también el halo-halo komento del di aton mga kamags acerca este asunto. Para sa akin, improving talaga yung Zamboanga City. Kasi nga, dahil sa mga infrastructure na bagong pinatayo dito, para sa akin, better talaga na improvement yun. Ngayon lang talaga kami nakakita ng may nag-aayos ng creek. Kasi madaming inaayos na creek ngayon, yung mga kanal. Yun, nakakadaloy na ng mabuti yung tubig sa tuwing ulang. Tiene también mga opinión que ta opone acerca el calidad estado del diaton syudad. Nag-improve naman economically. Para kumigo, istan urong kasi nadimi yung ara sitwasyon, hindi katapot man angat. Improve. Alangan nyo ablaman kuhan, manulong ka syempre. Pikura lang kita silang improve. Na aspeto politikal, ese también el comentario del diaton kapamilya sobre este asunto. Premature pa siyempre, pwede kita abla kay tiene kita abla kita economic boom gayot. Manada pa siyempre mga problema, local problems. Kay debe gayot man address, for example, el peace and order, cleanliness del city, no? El power, el water supply, no? El infrastructure. Este ahora el contestación del diaton gobierno lokal base na mga esfuerzo que ta hace sila para na syudad de Zamboanga. We're improving. The city is developing. You can very well know, tapos mo sa Mira, taligan abri ang mga tienda, el pasi orden, yan improve ang bonamente. Taligan klaro kasi tapos dito mira, muchos investors sabi ng pueblo ara. At sinta ka rin kami junto ng OCNR, pati otro mga opisina concerne, para arregla ko sa bonamente. Amo kasi, todo mga problema, tiene solusyon. In fact, we already convened a Samoa City Traffic Operations Management Team purposely to address este mga issues del traffic ng pueblo sa Zamboanga. Sa matukin ng pueblo, mixed culture kita ki. Akin natong bonamente el Muslim pati el lang mga Kristiyano tabibi. Well, el dimio lang kinapapilal no, el pueblo abierto para mga negosyo. Takikita, ayuda kita kanila, para mejoragan la vida kita ng pueblo sa Zamboanga. Halo-halo mga opinion del diaton mga kamags. Y este ta depende na cosa sila ta eksperyensya, ta sinti, ta uwi, y ta ase. E los demás ta apela que cada cual kanatun debe quedar responsable para obtener el desarrollo. Para esta semana, el China y Philippines taten ahora caliente discusión cerca el territorial claims. El China tabla que diila el Spratly Islands. Pero el Pilipinas ta opone y ta explica que di aton ese territorio. Cosa gaha puede hablar mga Chinoy sobre este asunto. Cosa lauga sila ay está a favor. Para na dos ustedes mga suwestyon y opinion, man post lang na di aton Facebook fan page, el facebook.com/9tv. Mientras tanto, halo-halo sorpresa y alegría el cosa y experiencia de aton mga kamags durante el diila cumpleaños esta semana na tesoro momento. Happy birthday kanda! Angeli Impas, Ann Natalie Gail Capuno, Charmay Onescent, Jan Patrick Francisco, Louis Claus, y syempre, happy birthday también con el ABS-CBN Account Executive, Miss Verolina Lulu Herolaga.
Ta desea kami que ay queda pa más maravilloso este año para con ustedes. Stay forever happy Kamex and God bless. Maskin otro man el de atun cuento este día, mapa comida o salud, estilo o asunto, artista y otro pa, uno lang el de atun objeto. Ese amo hace especial el de ustedes día por medio de ese programa que ta ofrece mga entertainment storya na de ustedes magakasa. Para na de ustedes magakomento, suwestyon o felicitasyon, man-post lang na facebook.com/megtv.ste. Na magayan missed episode, man-logon lang na 1tv.com.ph or youtube.com. Thank you Plains and Prince for my outfit and Arlene Hanu and Lian Ortega of W Salon for my makeup. Hasta na mga Domingo que Vienes, iyo lang syempre el de ustedes Kamags. Esta alegre y glamuroso, SL, Meg TV, Diaton Ste. Tatak lokal, tatak regional.